cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, miércoles 27 de septiembre del año 2023. Tenemos una conversación con el ingeniero Jorge Chávez sobre el tema del puente en el Beni. Es muy claro, acabamos de grabar la conversación, es muy claro, creemos que nos va a dar un montón de información que vale la pena. Brasil y Bolivia ya acordaron encaminar las próximas etapas del proyecto. La parte brasileña va a presentar el viernes 29 una propuesta para consideración de la parte boliviana y es de esperarse, como dice al final don Jorge Chávez, el ingeniero Chávez, es mejor hacerlo ya si está ahí y el proyecto lo tienen terminado. La verdad es que estos fariseos que nunca en su vida han hecho nada, no pueden venir a decirle a alguien que está acostumbrado a hacer puente que tienen que cambiarle alguna cosa. Al final de cuentas la plata la están poniendo ellos, están pagando, es cierto, un acuerdo, pero escuchémoslo al ingeniero. Dale 20 segundos y seguimos. Tengo en mis manos un comunicado conjunto de los gobiernos de Brasil y Bolivia sobre la construcción de un puente internacional sobre el río Mamoré. Dice, el tratamiento ha sido retomado por equipos técnicos de ambos países desde el primer semestre del 2023. Los gobiernos de ambos países reafirmaron su voluntad de llevar a cabo los trabajos. Los gobiernos de Bolivia y Brasil encaminaron las próximas etapas del proyecto. Se acordó que la parte brasileña presentará el 29 de septiembre, es decir, pasado mañana, una propuesta para consideración de la parte boliviana. Yo voy a conversar con don Jorge Chávez porque, para serle franco, las idas y vueltas no le hacen bien al Beni, que es el que está peleando porque esto se haga, porque de acuerdo a la información que yo tengo, desde el 2010 están buscando, y estamos en 2023, hace 13 años, que el Beni ha avanzado muchísimo y el gobierno boliviano no ha avanzado mucho. Don Jorge Chávez, ingeniero Jorge Chávez, gusto de saludarte. Querido Carlos, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer enorme para mí compartir pantalla contigo. Gracias por la invitación y estamos para poder coadyuvar en entender un poco la temática del puente internacional Guayaramé-Bolivia en lo que esté a nuestro alcance. A ver, contanos qué es lo que han hecho desde el año 2010, cuando se reunieron por primera vez entre los gobiernos para tocar un tema que es añejo, tiene más de 100 años, y es una ventana, como me decías antes de entrar al programa, es una ventana de oportunidades para Brasil y para Bolivia. Para Bolivia ni se diga, porque sería al fin la posibilidad de salir del Beni a través de la frontera, porque no tiene una frontera de donde puedan salir porque todo es agua. Exactamente, creo Carlos, como tú bien lo has dicho, para Bolivia principalmente es el mayor impacto en la configuración de su desarrollo, de poder tener una macrorregión y de poder tener sobre todo un plan de desarrollo que responda a las necesidades propias. Todos entienden de que el proyecto del puente binacional Bolivia-Brasil es desprendido del Tratado de Petrópolis de 1903, donde fuimos desmembrados, hubo una lucha, hubo una guerra y obviamente Bolivia sangró heridas muy fuertes después de eso. El compromiso de Petrópolis de 1903 establecía la construcción de la ferrovía Madera-Mamoré, que fue construida, y establecía también el cumplimiento de un ramal en Villamortiño. Para no entrar, porque he visto que tú ya lo has expuesto muy bien en ocasiones pasadas, en todos los detalles que pasaron de ahí para adelante, yo me voy a saltar un poquito al desuso luego en el año 66 de esa ferrovía.
El año 67 se crea a través de un decreto presidencial las BR 364, 364 y la BR 425, que viene a ser la carretera que llega hasta Guajará-Merín en Brasil. Ya se incluía en ese momento la configuración de un puente, se cambiaba la posición del ramal Villabella-Villamortiño y se contemplaba la construcción de un puente para pagar esa última parte de la deuda que había en el compromiso entre Brasil y Bolivia. De ahí para adelante no es hasta el año 2007 que ya todos saben que se reúne el presidente Lula con el presidente Evo Morales acá en Riberalta y en un acuerdo se habla de la construcción y el pago de esta deuda tan importante para ambos países. Para Brasil es importante porque puede tener un acceso al Océano Pacífico tan anhelados para ellos estados productores como Rondônia, Acre, Mato Grosso y el Amazonas también, y para nosotros ni qué decir porque nos constituye en una salida alternativa al Océano Atlántico a partir del río Madera, el río Amazonas y finalmente alcanzar el Océano Atlántico y por ello los puertos europeos y otros que sean necesarios para el comercio internacional. El 2008 hay un decreto legislativo que refrenda estos compromisos y el 2009 un decreto presidencial ya que promulga los compromisos hechos. Ahí se establecen 4 reuniones importantes. La primera reunión mixta Bolivia-Brasil para la construcción del puente que fue el año 2008 en noviembre, la segunda fue en marzo del 2009 y la tercera fue en septiembre del 2009. La última reunión mixta fue en 2010, abril del 2010. Hasta ahí lo que se pretendía era agilizar el proceso licitatorio en Brasil para el cumplimiento de este compromiso que ya había sido avalado por ambos estados. ¿Qué nos dice el gobierno boliviano? Lo dijo el viceministro Benjamín Blanco, de que en 13 años no hubo ni otra comunicación formal entre Bolivia y Brasil con el tema del puente. Y es donde tal vez nosotros queremos aportar a que se entienda lo que significan esos 13 años que para el Estado fueron de silencio a nivel Cancillería, pero sin embargo para las regiones de frontera, para los ciudadanos, para las regiones de frontera, para Guayaramerín, Guajaramerín, Rondônia, Portobelo, el departamento del Beni y el estado del Acre también, sí significaron una lucha vívida para lograr la construcción de tan anhelado puente. ¿Qué hicimos nosotros? Se constituyeron comités de frontera, se constituyeron un consorcio binacional Bolivia-Brasil que tuvo una presidencia itinerante primero en Brasil 2 años y luego le tocaba a Bolivia. Bolivia como siempre las pierde ahí, recaía en las autoridades políticas. Se creó el NEIFRO, Núcleo Estadual para el Desenvolvimiento de Franja de Frontera, que recaía sobre la cabeza del gobierno del estado de Rondônia y finalmente empiezan a entrar unos actores muy valiosos y te los nombro con el siguiente objetivo. Uno de ellos, por ejemplo, es la persona que tú ves a la izquierda de la pantalla, el senador Confucio Moura. Si le ves un parecido, no es que seamos parientes, yo estoy a la derecha un poco más joven. Y este señor Confucio Moura, el año 2015, era gobernador del estado de Rondônia. El 2015 nos sentamos con el gobernador del estado de Rondônia para ver la manera de que se pueda agilizar el proyecto. Y es el estado de Rondônia, y aquí viene lo importante, que coloca el proyecto, lo que para nosotros es un proyecto de diseño final, Rondônia en Brasil se llama proyecto ejecutivo. Y es el 2015-2016 que con fondos de enmiendas parlamentarias del senador Valdir Rao, del exdiputado Gurdes, que fue vicegobernador, colocan los fondos para la elaboración del proyecto. Obviamente estos fondos es una figura que en Bolivia no se conoce. Las enmiendas parlamentarias son recursos que tienen a disposición los diputados y senadores y diputados estaduales también para decir esto va a tal obra, a un hospital, a tal cosa. Estos señores lo pusieron para poder hacer el proyecto y para que se viabilice con la venia del gobernador Confucio Moura, del entonces luego vicegobernador Daniel Pereira y de muchas autoridades en su momento del estado de Rondônia. Se hace el proyecto, querido Carlos, el 2016, se presenta el 2017 y ahí es donde hay un problema en la licitación y la parte que no se entiende. Incluso ese año ya había una empresa que se había adjudicado, la JDS. El problema radicó el año 2016 para no ejecutarse en que los fondos se colocan a través de algo que se llama el PAC, Programa de Aceleración del Crecimiento. Estos fondos son fondos prioritarios que deciden los estados y el gobierno federal a través del aval de la Asamblea Legislativa de Brasil para que puedan ejecutarse prioritariamente. Se colocaron en el PAC 3 en ese entonces y por retraso justamente en la elaboración de diseños, de proyectos y la venia del Congreso no se llegó a ejecutar.
De ahí en adelante son un sinnúmero, querido Carlos, de reuniones, de idas y venidas, de participación de autoridades brasileras, algunas bolivianas, siempre Bolivia algo escéptico, pero que fueron configurando lo que yo llamo la demanda Bolivia. Para mí, ¿qué es la demanda Bolivia? O la causa Bolivia. Es que Bolivia le demuestra al Estado de Rondônia principalmente que era importante esa integración por acá, de que podíamos apoyarnos en común. Y ahí te doy un solo dato. Rondônia es un estado que apenas tiene 40 años como estado federal. Antes era territorio federal. Dependía de la administración federal. Y en esos 40 años Rondônia tiene un PIB de más de 12 mil millones de dólares, querido Carlos. Es un estado productor de soya, tiene un hato ganadero de más de 20 millones de cabezas de ganado, ha ido creciendo significativamente, y si tú haces la comparativa, teniendo la misma tierra, el mismo cielo, los mismos ríos, toda la misma configuración, lo único que cambia entre Bolivia y Brasil son las políticas de Estado. Entonces, por eso era importante integrarnos, integrar Beni, integrar Rondônia, Pando, Acre, Mato Grosso, incluso Santa Cruz, para poder tener una visión de desarrollo de cooperación. Y es ahí donde se busca colocar uno de esos proyectos prioritarios, el tema principal del puente, que tanto era una deuda como una necesidad de integración en la logística entre Bolivia y Brasil, de infraestructura. Sí, pero perdón, es ahí, un sí, minutito, lo marcaste muy bien, es una necesidad de los dos. Ellos de pasar por nuestro territorio se vuelve imprescindible para esa parte de arriba, para pasar al otro lado del continente. Correcto. Rondônia está en la banda izquierda, en el noroeste brasilero. Ellos tienen una posición geográfica privilegiada porque tienen el río Madera, llegan al río Amazonas, hacen sus exportaciones fluviales que abaratan mucho los costos, tienen configuración de barcazas muy importante, tienen una infraestructura aérea, tienen una inversión muy fuerte. Perdón, ¿por dónde salen de Rondônia? Salen por el Madera y el Amazonas. El río Madera, desde el puerto de Portobelo, desde la SOF, que es la Sociedad de Puertos Públicos Hidrovía de Portobelo, suben el río Madera, alcanzan los puertos de Manaus o Itacoatiara en el Amazonas. De ahí hay un transbordo porque se navega, y esto quiero ser claro también, querido Carlos, se navega en barcaza, pero las barcazas no navegan en mar abierto. De ahí se pasan a navíos de mayor porte, y es desde las superterminales, otros puertos en Manaus y Itacoatiara, que ya se manda la carga a mar abierto hasta puertos internacionales. Esa es la logística que hoy en día está moviendo millones de toneladas de carga desde el estado de Rondônia. Y eso es lo que Bolivia pretende alcanzar, evidentemente. Y ellos lo que quieren, en contraparte, es poder, utilizando la infraestructura boliviana, alcanzar los puertos del Pacífico o una salida por el Pacífico a los puertos asiáticos. Entonces, es un negocio de todos ganamos. Obviamente hay un cumplimiento, porque también hay que entender, Carlos, Brasil no va a hacer una inversión sin tener miras en un resultado favorable también para su Estado, porque tiene que convencer a su gente que esos fondos están siendo debidamente utilizados, ¿no? ¿Y cómo será que lo tienen todo claro? Que la plata la han tenido depositada prácticamente porque no se la podía usar en otra cosa, ¿no? Y el peligro era que se revierta esta plata por la imposibilidad de llegar a acuerdos con el Estado boliviano. Ya Bolivia, ya desechó Bolivia la idea de bajar el río, de subir para más arriba y hacerlo el puente donde ustedes sugerían, porque más arriba están las cachuelas. Y por las cachuelas no se puede pasar en barco. Entendemos que en realidad no han renunciado todavía a esa idea. Y tú acabas de decir algo importante, Carlos. La plata estaba ahí, no estaba ahí. Y es ahí donde yo quiero ser o tratar de ser lo más elocuente posible. El dinero este año parte de colocar, mira, lo que te estoy mostrando es el programa que le presenta el DENIT a la delegación boliviana en la reunión del 6 de julio y les da la fecha para la actualización de orzamiento, el primer paso en julio, para que en agosto se haga la elaboración de los términos de referencia, para que en septiembre se haga la elaboración del edital, para que la licitación pueda ocurrir en septiembre de este mismo año, y ahí es que se hablaba de que pueda ser el 22 de septiembre, casualmente para la fecha del aniversario boliviano. Finalmente la asignatura del contrato en octubre y el inicio de obra en noviembre de este año. ¿Cómo garantizan el presupuesto? Y ahí es donde Brasil agarra
y dice de que el presupuesto tenía que ser avalado obviamente por los legislativos rondonienses, por la bancada federal del estado de Rondonia para colocar como una prioridad. La ministra Tebet visita Rondonia y recoge esas necesidades del estado de Rondonia y se coloca como una prioridad el puente. El gobernador del estado de Rondonia, Marcos Roche, las autoridades de la bancada federal demandan del gobierno federal una prioridad en la construcción del puente. El segundo proyecto de prioridad para ellos era la construcción o la duplicación de la carretera 364 o BR 364 como ellos la llaman, porque por ahí se mueve la mayor cantidad de carga terrestre que ellos tienen. Entonces es ahí donde empieza a configurarse esa demanda. Y mira, te voy a mostrar con datos para que seamos más cabal. La fotografía que te muestro es una conferencia de prensa que hace el senador Confúcio Moura, ex gobernador del estado brasilero y además hoy presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Senado. Fíjate que esta conferencia la hace el 29 de abril de este año, mucho antes de que venga el canciller Mauro Vieira a Bolivia y diga vamos a cumplir el puente. El canciller Mauro Vieira viene el 4 de mayo. Y es más, una audiencia previa, una audiencia pública con el DENIT fue presentada en el gobierno, en la Cámara de Diputados de Brasil el 25 de abril. En esa audiencia participó el diputado federal Mauricio Carvalho y el director nacional del DENIT, Fabricio Galbao. Ahí ellos presentaron la primer agenda tentativa y en esa agenda fueron claros, no tenemos los recursos todavía. Va a depender de que ustedes, los legislativos, coloquen esa prioridad y coloquen un fondo en el programa de aceleración de crecimiento. Brasil hizo su tarea, colocó el fondo, fueron 20 millones ahí y eso garantiza la licitación para este año. Luego viene Mauro Vieira ya con toda la tarea en casa hecha en Brasil y le dice al gobierno boliviano vamos a cumplir este compromiso y tenemos la siguiente agenda. Qué maravilla. Ahora, decime una cosa, explícame y que lo vea la gente tus grabaciones de video que hiciste con el dron para que la gente entienda por qué Beni quiere que sea ahí y no más arriba como plantea el gobierno boliviano. Ya, perfectamente. Querido Carlos y a toda la selecta audiencia que tú tienes, yo te muestro, este es el acta, ¿ya? Este es el acta de la reunión del 6 de julio entre Brasil y Bolivia, es muy corta. Ya. Y aquí es donde se advierten los problemas, ¿no? Primero, Bolivia pide la modificación del gálibo horizontal y vertical, es decir, el ancho y el alto del puente que había sido planteado por el DENIT y por el Estado brasilero, que era de 16 metros de alto por 100 metros de ancho. El vao central se llama, ¿no? La luz que le llaman en español, donde pueden pasar la navegación. Bolivia en la misma reunión, y ahí está el acta, le dice al Estado brasilero de que Bolivia quería una modificación de eso. Está en portugués, sí. pero ahí se puede ver, no sé si se entiende el portugués. Sí, te lo voy si a leer lo lees la parte porque no se ve muy claro. Señalada en amarillo, ¿no? Ajá. Lo amarillo léelo en castellano. Ya. Bolivia le pide la modificación y Brasil le responde lo siguiente. El lado brasilero alertó, lo voy a traducir instantáneamente, que el hecho de una eventual alteración del vao central del puente, es decir, el alto y el ancho, aumentará los costos y alterará el cronograma de contratación, delante de la necesidad de que sean rehechos los cálculos, diseños y estudios, así como el encarecimiento del proceso constructivo. El lado brasilero también recordó la importancia de que sea aprovechada, y esta vez la parte más sobresaliente, sí, de que sea aprovechado el contexto político favorable. ¿Cuál es el contexto político favorable? Pero se me movió un poquito. El contexto político favorable es el presidente Lula, que ha mostrado la voluntad de avanzar en el proyecto de integración regional, y el Estado de Rondonia lo menciona, que también se ha mostrado dispuesto. Además de que la Comisión de Infraestructura del Senado Federal está encabezada por el senador Confúcio Moura, por eso te lo nombraba Confúcio, representante de Rondonia. Atrasos en el proyecto pueden acabar haciendo de que la ventana de oportunidad se pierda y de que haya la necesidad de que las partes alcancen un acuerdo que permita el inicio del proceso de construcción. Ya el lado boliviano finaliza aquí el acta con lo siguiente. El lado boliviano destacó
que el tema de la navegación fluvial es importante y pidió que a la parte brasilera que considere la temática y análisis de proyecto, porque la parte boliviana solicitó el plazo de 1 semana para poder hacer estas observaciones formales. Finalmente, Cancillería hace sus observaciones formales, ya manda una carta recién el 15 de agosto, que es esta carta de aquí a Cancillería, y admiten lo que está dicho en dicha acta, ¿no? Porque escuché que se había negado también esa acta. Me voy a ir solamente a la parte del acuerdo, que para que sea rápido y sencillo, porque dura, es largo, ¿no? El acuerdo dice, se acordó que Bolivia enviaría a la brevedad posible oficialmente su posición debido a que existen dos alternativas. La primera, continuar con el diseño original del cronograma presentado, y la segunda alternativa, ahí dice, que determinaría una modificación del diseño que ocasionaría la postergación del programa de inicio del proyecto. Y ahí es donde recae el problema, la postergación, perder el cronograma. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? La Sociedad de Ingenieros se puso en contacto con el Ministerio de Obras, nos llamó el viceministro Wilfredo Gutiérrez, me llamó a mí personalmente, nos pidió colaboración como entendidos en la materia, y nuestro consejo fue ese. Vamos a buscar la manera de que se entienda de que este proyecto, hacer un análisis técnico a detalle, a detenimiento, un diálogo y análisis técnico, ¿no? Un conversatorio. Se organizó en la ciudad de Trinidad, a la cabeza de nuestro presidente, el ingeniero Bacar Raslan, trinitario veniano además, primer veniano en ser presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, la presidenta departamental, y convocamos a toda la institucionalidad técnica de la Sociedad de Ingenieros. Participamos 3 exponentes, uno fui yo, que abrimos con el tema la configuración política y la navegación en Ichilo, Mamoré, Madera Amazonas, un colega muy entendido, una autoridad muy grande en Bolivia, entendido sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, su empresa navega con más de 280 barcazas, y un tercer experto en puentes, ¿no? La conclusión fue contundente. Aquí está, me voy a ir directo a la conclusión del informe de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, ¿no? Que empieza evaluando los mismos 3 criterios que te digo, el puente, la navegación, todo, y concluye lo siguiente, ¿no? Recomienda, porque es una recomendación al gobierno boliviano. De acuerdo a las conclusiones realizadas, se recomienda lo siguiente: la aceptación, aprobación y conformidad por parte del Estado Plurinacional de Bolivia del proyecto Puente Internacional sobre el río Mamoré, Guayaramerín en sus condiciones actuales, puesto que se ha demostrado técnicamente que no existe navegabilidad en este tramo de la hidrovía entre Guayaramerín y Portobelo por 18 cachuelas naturales y además de 2 obras ejecutadas, las represas de Santo Antonio y Jirau, además del que están más arriba, ¿no? Que están más arriba, sí. Que Santo Antonio está en Portobelo y Jirau más abajo, y no te permitirían llegar por encuentro. Además del supuesto caso que se logre dicha navegabilidad, porque la ingeniería obviamente tú sabes que podría hacerlo, pero ahorita te voy a hablar de lo que significaría hacerlo. Dicha navegabilidad, el puente con sus dimensiones actuales tampoco se convierte en un obstáculo para la navegación. Y la segunda recomendación que nosotros podríamos aportar con la incorporación a la Comisión Mixta y a las relaciones bilaterales entre Bolivia y Brasil a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Entonces, esa fue la recomendación. Significa, las 2 hidroeléctricas, Santo Antonio y Jirau, no tienen esclusas. ¿Qué son las esclusas? Las puertas para que pasen los barcos. Hacerlas costarían, según lo que Brasil nos ha pasado el dato, cerca de $200 millones, como más de 1.000 millones de reales aproximadamente. Y además, para poder hacer navegables, además de elevar el agua con la hidroeléctrica Riberau, que está en proyecto, Riberau por sí sola cuesta, según lo que ellos mismos nos dicen, $12.000 millones. Y aún haciendo Riberau, tú tienes que solucionar el problema de la navegación. Y aquí te muestro lo que es la navegación. Este es el problema de la navegación. Voy a partir por esta imagen que es muy corta para que se entienda. Esa mancha de tierra al centro es la isla Suárez, a la derecha está Guayaramerín y a la izquierda está Guajaramerín, Rondonia. Esta imagen la he tomado con dron el día sábado y ya puedes ver la navegación solamente llega hasta el puerto de Guayaramerín o al puerto de Guajaramerín, de arriba del Mamoré hasta ahí. Pasando ya Guayaramerín tienes las primeras cachuelas que se llaman las cachuelas Guayaraguazú. Ahí estamos haciendo un paneo con el dron. Arriba puedes ver el último barrio que se tiene acá en Guayará, el barrio San Francisco. Le estás dando la vuelta a la isla Suárez. Y finalmente en la parte superior de la isla Suárez, ahorita termina el paneo, la isla es pequeña, tiene creo que
un kilómetro menos de longitud. Ahí voy a hacer una pausa. Esa parte angosta de allá arriba en el río, pasando la Cachuela, que se puede observar una parte poblada en la parte superior derecha de la pantalla, es Guajaramirín. Y en la parte izquierda, la parte todavía selvática, es Cachuela Mamoré, es una comunidad campesina. Ahí va el puente, pero para llegar al puente tienes que pasar esa cachuela, por eso la comunidad campesina se llama Cachuela Mamoré. Y por si a alguien le quedaba la duda, en el paneo aéreo, si quieres pasar por la banda brasilera, por el otro lado de la Isla Suárez, la situación es peor. Podrías pasar corriendo a pie, querido Carlos, pero no la pasas navegando. Pero es interesante recordarle a la gente que estas cachuelas probablemente sean de las más antiguas del planeta, con unos 3.500 millones de años, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Algunos expertos ya nos han dicho de que obviamente no es parte de esa formación rocosa natural del río que no podría, o sea, no es que la ingeniería no logre hacerlo, sino aquí está el problema, lo que significa... Pero significa mucho dinero. Muchísimo dinero. Solo Riberao, para elevar el nivel del río, son 12.000 millones. No está en estudio todavía. Hay un estudio ambiental, pero tal vez va a salir alguien y me va a decir, no, si hay el estudio de Riberao. De Riberao hay el estudio, pero no de la navegación desde Mamoré hasta el Madera terminando en Portobelo, y no está dentro de esa agenda bilateral todavía. Ahora, supongamos que se resuelven las cachuelas, que se hace un canal de navegación, que se eleva el río. Ahí viene el otro detalle. El gálibo vertical que dicen que se quiere elevar de 16 a 19 metros y medio, 20 metros, son los 16 metros de la parte inferior del puente hasta la cota más alta de la inundación más alta registrada. Tú sabes, Carlos, que eso fue el 2014. Sí. Y si tú tuvieras esos 16 metros, Guayaramerín no existe. O sea, porque Guayará desapareció en toda la parte portuaria. Ese es otro detalle importante. Entonces, una hidroeléctrica no va a elevar nunca el nivel de agua hasta alcanzar esos 16 metros. Esos 16 los vas a volver a ver probablemente en 100 o más años, que es lo que nos dicen los expertos, que se configuran los ciclos completos del comportamiento de los ríos. Entonces, nunca vas a tener esos 16. Y cuando lo tengas de aquí a 70 o 100 años, dura poco, dura un mes, y en ese momento nadie va a estar navegando. Vamos a estar saliendo en helicóptero para evitar la inundación, seguramente, ¿no? Tal vez nuestros hijos o nietos. Y eso es lo que se demuestra técnicamente, querido Carlos, de que sí es posible navegar y de que es posible, en el supuesto caso de que el río fuera expedito, de que el nivel de agua fuera superior, aún así el puente podría. Yo no niego tal vez el legítimo deseo del gobierno, por favor, que no se me malinterprete. Te doy una noticia. El ministro el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, la tarde de hoy, el periódico La Razón, pidió a Brasil licitar lo antes posible la construcción del puente binacional sobre el río Mamoré, que unirá Guayaramerín, Beni con Guajaramirín de Rondonia, para comenzar los trabajos como lo demanda el gobierno nacional. Ahora está el gobierno nacional primero y la población beniana de segundo, como si no fuera el proyecto que tiene más de 100 años. Es muy largo, son 120 años casi. Esa es la parte que causa cierta admiración, ¿no? Repito, yo tal vez no desmerezco, queriendo creer bien la buena intención, como dice, ¿no? Ha sido parte del discurso de que queremos lo mejor para la navegación, pero tal vez no tienen los criterios necesarios, la gente que ha acompañado no conoce la configuración histórica de regiones, la relación bilateral de regiones, y tampoco la vivencia del lugar, y también se está desmereciendo un poco la capacidad técnica boliviana que se tiene de mostrar de que eso no es viable. Y suponiendo que es viable, el problema radica al final de cuentas en el miedo de perder, como tú lo acabas de decir, este anhelado proyecto que ha demorado 120 años en ver la luz, en tener una aspiración. Y yo solo te puedo acotar lo último desde mi humilde opinión, querido Carlos, y aprovechando. Pienso que al final de cuentas debe prevalecer un derecho universal, el derecho a la libre determinación de los pueblos, ¿no? El departamento del Beni ha dicho, queremos el proyecto de esta manera. Entonces, más allá de las razones técnicas, más allá de las razones políticas, argumentativas, yo no voy a entrar en el debate de político, tal vez entre la gobernación, el gobierno, etcétera. No, es más, no me interesa. Nos interesa el lograr el objetivo como tal. Venimos trabajando muchos años. El año pasado, en septiembre, justamente el 22 de septiembre, también para
para nuestro aniversario, querido Carlos, hicimos una ponencia privilegiada con el vicepresidente, candidato en ese entonces, Geraldo Alquín, es el que está a la izquierda y mi persona al extremo derecho, en la candidatura de Daniel Pereira. Y en esa ponencia, en las oficinas de la Federación de Industria y Comercio de Industria de Rondônia, poníamos como prioridad el puente. Y él se acerca y dice, vamos por este proyecto. Trabajaron muchas autoridades, diputados Lebrao, Confucio Moura, la Asamblea Legislativa de Rondônia, su presidente, muy buen amigo, Alex Redano, todas las autoridades, y bolivianas también, por favor, yo con esto no desmerezco a ninguna autoridad ni actor que haya colocado un granito de arena. Pero creo que lo importante al final de cuentas es respetar este derecho. Es como que el Beni fuera a observar un proyecto en La Paz, Carlos, o en Oruro, y decir algún día quiero pasar por aquí y hagámoslo diferente. Hoy el Beni ha determinado al gobierno y le ha pedido de manera elocuente y respetuosa, sigamos con el proyecto como está, no pongamos en riesgo esto. Sí. Al final lo que el gobierno debería decir es, muy bien, si no se pudo como nosotros quisimos, opción número 1, le planteamos a Brasil modificar y ya no hemos visto de que esto puede colocar en riesgo la postergación y finalmente no ver la luz del proyecto, aceptémoslo como está. Y en el andamiento del proyecto modifiquemos las cosas o más adelante modifiquemos las cosas. Si te preguntan hoy para comenzar mañana, ¿lo firmás? ¿Yo? Sí. Lo firmo para empezar esta noche, querido Carlos. Ah, bueno, antes de llegar a mañana. Te agradezco muchísimo, muy claro. Lo vamos a poner, esta entrevista la vamos a poner mañana a la mañana también para que el otro público que nos ve pueda enterarse de qué es lo que hay. Te agradezco mucho y cualquier rato te llamo de nuevo, ¿sí? Carlos, ha sido un placer enorme. Yo estoy a disposición siempre. Felicidades por tu excelente trabajo. Gracias. Seguimos tu programa de muchos años atrás. Yo soy un poquito más joven y el parecido no nos hace parientes, pero sí seguimos con admiración tu trabajo, querido Carlos. Un abrazo. Okay, te agradezco mucho. La verdad es que está ahí. Menos mal que el viceministro de Comercio Exterior dice que las observaciones que se realizaron se hizo conocer que además se requiere un puente en mejores condiciones, pero en ningún caso se trata de demorar la construcción, una prioridad para el gobierno de Bolivia, que el puente se licite, se empiece a construir lo más rápido posible. Se lo dijo a Unitel el día de hoy, lo que significa que esto puede ir, si no se les ocurre lo de siempre, de los dientes para afuera son capaces de decir lo que sea y de los dientes para adentro es donde tienen el poncho y el puñal debajo. Ojalá se haga, nosotros vamos a seguir con esto porque es imprescindible, es una ventana de oportunidades, tiene relación con lo cultural, tiene una relación inmensa con lo económico y sería una barbaridad dejarlo sin el puente ahora que ya está prácticamente decidido y que el gobierno nacional ha pedido lo antes posible la construcción del puente. Vamos a seguir, les pido un corte y volvemos ahorita. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.